Hola a todos, buenas tardes, buenos días, donde se encuentren. Esta es la segunda clase que tenemos de meditación y despertar de la conciencia. En la pasada estuvimos delineando lo que es la conciencia, ¿no? Lo que vamos a hacer es trazar un mapa de la psique humana y de esta forma, pues, aplicárnosla a nosotros mismos, ¿no? Es como un autoanálisis, autopsicoanálisis, que esto es un poco más efectivo que el psicoanálisis que te pueda hacer otra persona porque hay cosas que pues no se pueden ver desde fuera, ¿no? Tienen que ser desde muy dentro. Entonces, en este mapa de la psique humana, pues hablábamos de la conciencia, ¿no? Los primeros tres componentes que vamos a estudiar son la conciencia, la personalidad y el ego. En la pasada estábamos diciendo pues que la conciencia es lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Aquello que perdura también se le llama esencia. Y es curioso porque una rosa, por ejemplo, una flor o una especie aromática, cuando se sintetiza a lo más resumido posible, esa es la esencia, ¿no? De esa flor. Entonces, lo más resumido posible de nosotros mismos es la esencia o la conciencia, es lo que queda después de la muerte para siempre, ¿no? Tiene una vida eterna. Esto es importante. El tiempo de vida de la conciencia es muy importante entenderlo porque la, la conciencia humana es una parte pequeñita de algo más grande que es nuestro ser, ¿no? Y nuestro ser es una parte de algo más grande que es Dios, o como le quieran llamar, ¿no? Porque también podría ser fuerza universal, energía cósmica, divinidad, no importa. Realmente es aquello de donde emana todo, ¿no? El principio, el origen de todo. Y luego pues se desprende una chispita y esa chispita es el ser y de esa chispita se desprende otra más chiquitita y esa somos nosotros. Es lo que nos da la vida, por eso es tan misteriosa la vida, porque es muy difícil comprender sin un instrumento sin el instrumento adecuado para verlo, qué es eso que anima a un cuerpo, ¿no? Porque eh, los que nos hemos enfrentado a la muerte de algún familiar, realmente no parece haber una lógica entre que un minuto antes esa persona estaba viva y un minuto después ya no estaba viva. Algo súper misterioso que lo animaba se fue de esa persona, ¿no? Que no necesariamente son sus funciones vitales, porque pues hemos visto que hay gente que pierde las funciones vitales y regresa, ¿no? Y bueno, pues hay muchos casos de estos de encuentro de la vida después de la muerte, pero bueno, como ese es un tema demasiado extenso, pues lo vamos a intentar no, no extendernos tanto, ¿no? Bueno, y entonces vamos a hablar de esa conciencia tan preciada, porque es preciada, eh, y es eterna. El punto principal es que tiene vida eterna, ¿no? Y esa vida eterna es un círculo. Vamos a imaginarlo como un círculo. Y esto viene porque ahí de esa forma vamos a poder encajar el resto de los elementos. Cuando, cuando imaginamos la vida de nuestra esencia como un círculo, vienen los segmentos del círculo, ¿no? Si nosotros dividiéramos esa vida en pequeñas partes súper pequeñitas, súper pequeñitas, entonces eso daría como resultado una existencia nuestra. Es decir, eh, una vida humana como la conocemos, una persona. Y ahí es donde viene la personalidad. Esto es muy importante porque entonces nosotros podemos ver que existe
un humano, ¿no? Como lo conocemos, y tiene un periodo de vida, vamos a decir 80, 90 años, más o menos. Porque, bueno, hay gente que vive menos y hay gente que vive más, pero en promedio, vamos a decir, entre 80 y 90 años. ¿Qué pasa en ese pequeño segmento del círculo, esos 80 o 90 años? Bueno, pues que nos dan un cuerpo físico, o nace un cuerpo físico, si lo quieren ver así, y bueno, pues es creado a través de las dos fuerzas principales, ¿no? La masculina y la femenina, y se genera una neutra que es el bebé. Empieza su existencia y tiene una serie de características. O sea, desde el inicio en que quiénes son sus padres, quién es su familia, ya trae un bagaje, ¿no? Emocional, psíquico, psicológico, etcétera. Y luego, ¿dónde nace? ¿De qué país? El idioma que habla, las costumbres que tiene, el tipo de nivel socioeconómico, el tipo de educación que se le da, y eso corresponde a la persona. Y esa persona tiene un nombre, que es el que le registran a uno en el registro civil. Entonces yo, en este caso, mi personalidad se llama Delia Carolina Espinosa Hilario, y así está inscrito en el registro civil, hija de Jacobo y de Facunda, la segunda de 3 hermanos. Y así, todo eso compone a una persona, y eso nos ayuda a entender quiénes somos nosotros, ¿no? Porque viene todo lo que está alrededor y se va sumando a lo que vamos haciendo a nuestra vida, ¿no? Al principio nos gustan unas cosas de pequeños, casi siempre influenciado por otras personas, porque no inventamos casi nada del vacío, sino que lo que vemos lo imitamos, lo que vivimos es lo que vamos a nosotros a proyectar en nuestra propia personalidad, y eso hace un rompecabezas, un puzzle, como dicen aquí, donde vas tú construyendo lo que tú reflejas hacia los demás, cómo te comunicas, a qué te dedicas, a qué haces en la vida, y todo eso es la personalidad. Entonces esa persona tiene una vida limitada, que es desde que naces hasta que falleces. O sea, estamos hablando pues de unos 80 hasta 90 años. ¿Qué pasa con esa personalidad cuando ese cuerpo físico ya no tiene vida? Porque entonces vamos a entrar en un tema bastante más grande, ¿no? Que es, si yo, eh, digamos, fallezco, ¿qué hay ahí en la tumba, ¿no? Si una persona fallece, ¿qué hay en la tumba? Bueno, en la tumba está la carne y hueso, ¿no? El cuerpo físico, está aquello que es energía, porque es indudable que somos energía, porque, por ejemplo, cuando nos da un paro cardíaco, una persona, un paramédico nos puede dar un choque eléctrico y el corazón vuelve a funcionar. O si te quieren estudiar el cerebro, te pueden hacer una tomografía y en tu cabeza hay impulsos eléctricos, ¿no? Si tú tienes mucha electricidad estática, tocas una cosa de metal, tienes una pequeña descarga, porque somos energía, eso no se puede cuestionar. De hecho, una caloría es nuestra capacidad de elevar 1 grado o 1 kilo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, está aceptado que somos energía. Lo que pasa es que nunca se ahonda en qué pasa antes de esa energía y qué pasará después, ¿no? Esta energía que nos anima, que es tan aceptada por la ciencia y real y que se puede ver con la simple observación, se queda en la tumba, se va desintegrando poco a poco y hasta ahí llegamos. Y la personalidad también. 3 cosas están en la tumba: el cuerpo físico, el cuerpo vital, que es esa energía que tenemos,
y lo que fuimos, todo ese conjunto de valores psíquicos que fue la forma en que pensamos, lo que creíamos, lo que sentíamos, todo eso se compone en una cosa energética, es energía también, pero otro tipo de energía un poquito más sutil y que se permanece más en el tiempo. Entonces, esa personalidad se queda a veces mucho tiempo y por eso la gente incluso puede verlo. Por eso dicen, es que es un fantasma, ¿no? En realidad un fantasma es un fenómeno muy natural. Es una personalidad de esa gente que se está desintegrando poco a poco y se va a desintegrar y no tiene nada de malo ni de raro, simplemente es un fenómeno como físico, pero de una física que todavía no es la física formal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la personalidad? La personalidad entonces es maleable y eso es algo muy bueno para nosotros, porque cuando tú, como nos ha pasado a algunos de los que cambiamos de país, hemos podido malear nuestra personalidad, ha cambiado nuestra personalidad. Al cambiar de lugar, de entorno, de costumbres, de comida, de todo, en realidad nuestra personalidad ha sufrido cambios. Y eso no es algo malo, sino que vamos recogiendo lo que vivimos, ¿no? El producto de nuestras vivencias. Pero entonces, si nuestra personalidad es un problema para nosotros, pues tenemos la posibilidad de cambiarlo. Y eso es interesante porque, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo soy una persona muy tímida. Y esa es una expresión muy correcta. Soy una persona muy tímida. Pero tú, en tu verdadero ser, a lo mejor no eres tímido. Sin embargo, te enseñaron a ser así o te has hecho así por diferentes circunstancias, ¿no? Esas circunstancias te llevaron hasta ahí. Pero al ser una parte maleable de nuestra psique, eso es posible de cambiar. Cuando éramos pequeñas, algunas niñas, que yo fui de esas niñas, que amábamos el color rosa, así a muerte. Todo rosa, la habitación rosa, las libretas rosas, todo rosa. Yo tenía todo rosa, los peluches rosas y me encantaba. Y luego como a los 12, 13 años, todo negro, todo negro, heavy, como dicen aquí, con, con grupos de metal en las camisetas y todo eso. Y eso fue de los 12 a los 16 años más o menos. Y eso quedó atrás y yo, si hago memoria, me quedo pensando, ¿dónde quedó la niña del rosa o la adolescente del negro? Realmente eso se desvaneció en el tiempo. Eso ya no existe el día de hoy. Fue una etapa en la que hubo esa verdad para esta persona, pero cuando las circunstancias cambian y la forma de pensar cambia, pues eso también cambió. Y luego vino la etapa de la universidad y luego vino todo eso. Y que en cada etapa hemos cambiado nuestra forma de enfrentarnos a la vida. Por ejemplo, hay gente que dice, en la universidad aprendí oratoria y entonces pasé de no poder decir ni dos palabras en público a ser un excelente orador. Bueno, ¿qué pasó ahí? Pues que se educó tu personalidad, ¿no? Y que tú puedes ir viendo según lo que te convenga, moldeando eso con un trabajo de autoconocimiento, que es lo que estamos nosotros aquí viendo, ¿no? O sea, tú tienes esa conciencia y eso es lo más importante de ti mismo. Luego tienes una personalidad, que eso es como un vehículo, que eso es algo que tú usas para enfrentarte al mundo, pero que en sí no es tan importante, ¿no? Si un día deja de gustarte el color gris y empiezas a ponerte todo rojo, no pasa absolutamente nada. No hay nada, no tiene mucha trascendencia, ¿no? Y luego viene bueno, perdón, para cerrar esto, ahí termina la persona, ¿no? La persona en el momento en que fallece, se escribe el nombre en la tumba y se acabó. Se acabó, se acabó. Esa persona no volverá jamás, es única e irrepetible. Pero luego, esa esencia
esos valores que tiene esa esencia volverán en otra persona. Entonces, como tener un coche yo, meterme a un coche, dejar el coche e irme a otro coche. Sigo siendo la conciencia, pero he cambiado de coche. A lo mejor nazco, no sé, africana y ya mi vida es en una tribu o algo así. Pero no, la conciencia va teniendo cierto aprendizaje, cierto desarrollo y eso no se puede perder. Eso no, eso trasciende a la muerte, ¿no? Ahora, lamentablemente hay otra cosa que trasciende a la muerte y eso es el ego. La personalidad es accesoria, por eso la palabra en griego es máscara, ¿no? Es la máscara con la que tú actúas hacia el teatro, hacia la gente, ¿no? Pero bueno, eso es un poco accesorio, pero luego vienen las profundidades de ti mismo, ¿no? Lo que hablábamos en la sesión pasada, que nuestra psique es como un iceberg, el 3% está flotando afuera y tú lo ves y es claro, blanco, no, le da el sol y no hay problema con eso. Pero luego, de la superficie del agua hacia abajo, hay 97% de iceberg. Y por eso Freud decía que eso era el inconsciente, ¿no? De hecho, hacen divisiones del inconsciente, pero el inconsciente, para los efectos de estos estudios que tenemos nosotros, lo vamos a dividir en 49 niveles. Estos 49 niveles van hacia abajo, digamos que entre el sol, que sea un día así súper soleado, el sol en el primer nivel ves ciertas cosas muy obvias para ti mismo, ¿no? Luego en el segundo nivel ves unas, pues que tienes que pensarlo un poco más. En el siguiente ves, bueno, eso lo descubriste a lo mejor porque te lo dijeron, porque te lo dice otra persona. Otra cosa, una cosa más hasta abajo, es una cosa que a lo mejor nunca habías pensado que pudiera ser posible que tú pensaras eso, pero que está ahí y en un momento de crisis o de presión psicológica salió. Y por último, lo inconfesable, ¿no? Lo que no eres capaz ni de manifestar ni de confesarte a ti mismo, que está hasta allá, hasta allá, hasta allá abajo. Eso también se ha vuelto experto con los años, ¿no? Con las recurrencias, con encarnaciones, como les dicen, pero nosotros no encarnamos, sino que retornamos, ¿no? Retornamos porque tiene que haber una resolución de esa persona que somos nosotros. La divinidad es muy sabia y ha creado algo que puede mejorarse a sí mismo, ¿no? Si nosotros mejoramos a nosotros mismos, se acaba ese subconsciente, se va iluminando hasta que se vuelve totalmente luminoso. Y si no podemos, se sumerge totalmente el iceberg y por eso hay lugares en las culturas antiguas que son lugares de purificación, ¿no? Todo, cada mayoría que yo recuerde, no hay ninguna cultura que no mencione un lugar que podríamos llamar infierno, ¿no? Tártaro, Avicii, el Tlalocan, bueno, es que el Tlalocan tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? O sea, positiva y negativa, porque nada es, y esto es algo que a lo mejor me adelanto mucho al decirlo, pero todo está en su lugar, o sea, no hay problema entre la luz y la oscuridad, sino que una sirve a la otra, ¿no? Nosotros queremos ir a la luz, pero la oscuridad sí es importante también, tiene que existir. O sea, es como el yin y el yang, que tiene una parte blanca y otra negra, ¿no? Y cada una un puntito del color contrario. Y eso es para que gire, ¿no? O sea, la vida es el constante movimiento. ¿Por qué? No quiero meterme ahora porque no vamos a tener suficiente tiempo en por qué existe la luz y la oscuridad. Solamente quiero decir que es necesaria y que no podría existir nada, ¿no? O sea, si yo tengo una luz, cojo una vela y la enciendo,
puedo saber que la vela está encendida porque antes había oscuridad. Entonces no puede ser, no puedo separar, no hay ningún lugar en el que en el que exista en este mundo físico, en el que tú no proyectes sombra, ¿no? Si hay mucho sol, las sombras son más fuertes todavía, ¿no? Si es una noche de luna, las sombras son súper tenues, pero la luz también es tenue. Ahí se va emparejando, ¿no? Bueno, esto es necesario y sabio además, porque de las experiencias de la vida nosotros recogemos la sabiduría. La esencia en un inicio es inocente, totalmente inocente. Como un niño, cuando tú lo ves pequeñito, si le dices, te cambio, por ejemplo, que tuviera en la mano una moneda de oro, y tú le dices, te lo cambio por este caramelo súper pequeñito y baratísimo. Y el niño va a estar, uy, súper feliz. Ay, qué bien, me ha dado un caramelo. Y tú lo engañaste. ¿Por qué lo engañaste? Porque el niño es inocente, porque no conoce la maldad, ¿no? Si tú ya agarras a un niño bueno, un adolescente de 15 años y le propones el mismo negocio, ya no te dice, oye, ¿qué pasó? Esta moneda de oro vale un PlayStation o una cosa más grande, ¿no? Ya no lo engañas porque la vida con, con, con sus golpes te ha enseñado que te están engañando. Entonces, cuando llegamos nosotros a la existencia, somos totalmente ignorantes, inocentes, pero ignorantes. Y ahí hay un problema, porque si tú eres ignorante de que el fuego quema, vas y metes la mano. Entonces, cuando llega un momento en el que tú ya sabes todo, has cosechado la sabiduría de la vida, pero en lugar de cargarte de odio, de rencores, de traumas, del ego, logras meter luz en esas oscuridades, ya puedes volver a la divinidad, pero ahora sabio, ahora totalmente sabio. Ya no puedes ser engañado, ¿no? Por la maldad, o por el error, porque todo empieza, de la ignorancia empieza el error, ¿no? De la ignorancia viene el error. Y ya del error viene el ego. O sea, no de la ignorancia viene el ego, sino del error. Porque cuando tú te das cuenta que has hecho una acción mala, hay dos opciones. Yo me acuerdo cuando era pequeña, bueno, medio me acuerdo porque era muy pequeña, que jugando con otra niña, una primita, le quito el juguete y la primita no me lo quiere dar. Bueno, forcejeamos un poco y la empujo y se cae. Entonces la impresión de ver caerse a alguien, de ¿qué he hecho? O sea, y la prima llora. Entonces tú te das cuenta que le has hecho daño, ¿no? Entonces tú tienes dos opciones. O dices, ah, mira, ya sé que la próxima vez que me quieran quitar un juguete ya ni aviso, primero el empujón. O la otra opción es, como sé que te hago daño, yo no vuelvo a empujarte. Con lo que el ego siempre tiene elección, ¿no? Siempre hay una elección ahí que tú haces conscientemente, aunque no te acuerdes, ¿no? Entonces, puede ser que tú digas, yo ya no quiero hacer eso, y eso se anule, o le des continuidad y eso se haga cada vez más grande hasta que cuando ya tienes 40 años vas y matas a uno, ¿no? Eso también depende mucho, pues, de cuánta conciencia tengamos. Por eso decimos, vamos a primero, lo primero que tenemos que hacer para trabajar en nosotros mismos es despertar la conciencia. La conciencia está ahí, pero a veces la usamos y a veces no. Por eso decimos que está dormida. Porque cuando nos damos cuenta de algo con mucha intensidad, es que estamos usando la conciencia. Pero cuando no nos damos cuenta
todo pasa como una película ajena, ajenísima a nosotros, que incluso a veces no recordamos por trozos, pues es que nuestra conciencia está más dormida. El clásico ejemplo es ¿a qué vine a la cocina? ¿No? Estábamos por ahí en cualquier parte de la casa y de pronto cuando estás en la cocina te quedas, ¿y yo por qué vine a la cocina? Cuando eso te pasa, estás demostrando dos cosas importantes. La primera es que vivimos en un estado de sueño, pero que en el momento en que te das cuenta que estás en la cocina y no sabes a qué, ahí estás presente. Ahí está tu conciencia operando, ¿no? Entonces, como la personalidad es una cosa perecedera y accesoria, nos va a ser hasta cierto punto fácil moldear. Como la conciencia le da por dormirse, pero está libre, es ese pedazo del iceberg que está afuera, está libre, no va a ser tan difícil despertarla. Y lo que va a ser un poco más difícil, pues va a ser darle luz a esas oscuridades que tenemos. Pero no es difícil, o sea, no es imposible, es dedicado, ¿no? Es como hacer encaje de bolillos o algo difícil y minucioso que se tiene que llevar por partes y partes pequeñitas, pero que llega un momento en que a lo mejor tú tienes horas y horas y horas y horas tejiendo y ves un mínimo de avance. Pero luego las horas se convierten en días y los días en semanas y las semanas en meses. Y a lo mejor en 3 meses has hecho una maravillosa obra de arte. Entonces, de esto va, ¿no? La conciencia es como un árbol. Tú plantas la semillita y la vas a regar y la vas a cuidar, le vas a poner tierra y todo lo que requiere. Y un día, después de mucha paciencia y trabajo, estás viendo que da frutos, que es un naranjo que tiene todas sus naranjas y que tú ya puedes disfrutar de sus frutos. Y por eso está eso de que, bueno, pues vamos a ponerle paciencia. Por eso la autoobservación compensa mucho, compensa desde el primer momento, porque, porque tú en el momento en que te desdoblas de ti mismo, es decir, te pones a ti mismo una cámara de vigilancia, ahora que están tan de moda, ¿no? Antes vivíamos sin cámaras y dicen, lo bueno de mi juventud es que todos mis errores se quedaron en el olvido, no están ahí no se volvieron virales, ¿no? Entonces, pero ahora estamos siempre vigilados, ¿no? Siempre hay cámaras por todos lados. Bueno, pues vamos a aprovechar que nos es tan fácil evocar ese ejemplo, ¿no? Y vamos a ponernos a nosotros mismos una cámara de vigilancia y vamos a empezar a pensar, ¿quién es Delia? ¿Cómo la ven los demás? No quién pienso que soy yo, porque eso es fácil, ¿no? A mí me dicen, describe tu persona. Y empiezas, pues yo soy mexicana, tengo el pelo oscuro, tengo 40 y tantos años, tengo la piel, pues, ni tan clara ni tan oscura, soy gordita y así, ¿no? Normalmente me visto con lo que me cae encima, no me interesa mucho la ropa y así. Tú puedes ir describiendo una persona que crees que eres, ¿no? Pero luego está el trato, ¿no? La vida cotidiana. Entonces, otra persona con la que, por ejemplo, te encontraste en la cola del banco, donde te fue súper mal porque la cajera no te hizo lo que tenías horas esperando que te hagan, ¿no? A lo mejor te estabas 2 horas ahí en el banco. Luego, cuando llegaste a que te atiendan, te dijeron, es que no se puede, es que eso tenía que haberlo hecho online o cualquier cosa con la que salen ahora. Y otra persona que está al lado tuyo te conoció enojado, cansado, hambriento, etcétera,
pues ya no es la persona que tú crees ser. Es el cacho de persona que le tocó ver a aquella persona, ¿no? Aquel compañero de fila. Entonces, la idea es plantearte, si yo me pusiera a observarme de fuera, ¿cómo me vería? ¿Qué persona sería? Aquí las chicas que están conectadas, Victoria, Nancy, Rosario, ¿no? ¿Quién sería? ¿Cómo me vería? ¿Soy amable? ¿Soy poco amable? ¿Soy extrovertido, introvertido? ¿Risueño, serio? ¿Cómo soy? O sea, soy un misterio para mí mismo y esto es muy emocionante porque cuando empiezas a descubrir ese misterio de ti mismo, automáticamente se te abre el misterio de los demás. Esto es muy interesante porque realmente no hay otro método mejor para conocer a los demás que conocerte a ti mismo. Después tú te vas dando cuenta que cómo te sentiste en la fila del banco y luego cuando tú ves a otra persona en la misma situación, la comprendes, dices, pues mira, esta persona está cansada, hambrienta y le fue mal con la cajera. Ya no es la misma impresión que te da una persona si no la comprendes que si la comprendes. Porque tú has estado ahí y tú te conoces a ti mismo y te diste cuenta que no fuiste nada amable, que no daba gusto estar contigo en ese momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estabas ahí en un punto muy delicado, ¿no? Yo creo que todos reaccionamos mal en esas circunstancias. Y es humano y lo primero es no juzgar, nada más vamos a verlo, vamos a hacer una cámara de vigilancia. La cámara de vigilancia no tiene un letrero que dice, uy, qué mal, uy, qué bien. No dice nada, está ahí. Y pues eso vamos a convertir poco a poco nuestra mente en esa cámara de vigilancia neutral, porque eso es muy importante. El juicio hacia nosotros mismos nos perjudica, es otro ego. El culparme es otro ego. El alabarme demasiado, como que lo que yo hago siempre es mejor que lo que hacen los demás, pues también es otro ego. Y al final nos destruye, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, acomodando el mapa de la psique, vamos primero a conocer cuáles son las bases y luego ya vamos a ir actuando, ¿no? Lo primero es aprender a relajarnos. Si nosotros aprendemos a relajarnos sentadas en nuestra casa con una velita, mi incienso, mis esencias, lo que nos guste, el día que yo salgo a la calle después de relajarme me dura un rato. Luego me va a durar un rato más largo, luego más largo y luego la meta es que todo nos dure todo el día y hasta en los sueños. Si logramos eso, no va a ser lo mismo la fila del banco relajada, resignado a lo que estás viviendo, que la fila del banco a punto de estallar en una crisis nerviosa, porque ni siquiera puedes manejar esa emoción, ¿no? Esto se llama equilibrio de los centros energéticos y bueno, vamos a seguir. Son varias clasecitas, por eso he puesto 10 de inicio y les voy a mandar una relajación para que por lo menos esta semana, quienes no sepan, aquí hay gente muy avanzada en este canal, pero los que estén empezando puedan empezar. Los que están avanzados ya saben, no es necesario, pero los que vayan empezando, les voy a dar una meditación guiada y es simplemente sentarte, ponerte la meditación y realizarla todas las veces que puedas de aquí hasta la siguiente semana. Bueno, hasta aquí llegamos, se nos va a cortar la transmisión. Muchas gracias a a las que están aquí conectadas, porque así no siento que estoy hablando sola. Y nos vemos la siguiente semana. Espero que les ayude un poco y cualquier duda por el grupo. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, pues espero que estén muy bien y bueno, pues hasta la siguiente semana.
Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Paz inverencial. Gracias, hasta luego. Gracias, Delia.